Buenos días. Damos gracias a Dios por este tiempo que Él nos concede de poder a través de este medio entrar en contacto con ustedes. Que el Señor les bendiga, que hoy y a través de este tiempo que estamos viviendo ustedes puedan experimentar la presencia de Dios, la paz de Dios, la seguridad de saber que estamos en sus manos. Son tiempos difíciles. Para algunas personas, en especial personas que amamos, por los cuales estamos orando y pidiendo que el Señor fortalezca. Sabemos que no es fácil, pero Dios está con ustedes y Dios está con cada uno de nosotros, y a través de su palabra yo quiero compartir algo que espero que, si tú estás escuchando este mensaje, pueda traer bendición y pueda hablar a tu corazón. Quisiera iniciar compartiendo un pasaje, leyendo un pasaje que se encuentra en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 4. En realidad son las últimas palabras que encontramos registradas ahí. A partir del versículo 4 quiero citar, y dice la Escritura así, dice el Señor: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vemos aquí un encargo que el Señor hace a su pueblo y que queda como antecedente para todos nosotros los que ahora conocemos la palabra de Dios, y también que quiero que sirva para ti que tal vez no conoces la palabra de Dios, pero que estás escuchando esta palabra hoy. Dios había dado su ley a través de Moisés, y Él les encarga y les dice que se acuerden de esa ley mientras llegaba el tiempo de lo que Dios ya había planeado hacer, y lo cual era su propósito, con el cual alcanzar no solo al pueblo de Israel, pero en realidad a los pueblos de toda la tierra. Él les dijo: acuérdense de la ley que le di a Moisés, donde hay ordenanzas y leyes. Pero llegará el tiempo donde enviaré al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él, dice, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Quisiera que oráramos por un momento. Padre, en el nombre de Jesús ponemos en tus manos este tiempo y oro por la vida de cada persona que está escuchando este mensaje, esta grabación. Señor, que pueda ser sensible y su corazón abierto a lo que tú deseas hablar a su vida. Que tu palabra traiga vida, traiga esperanza, muestre, Señor, el camino que deseas que volvamos a Él, que vengamos a ti, que te sigamos, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos, gracias por tu palabra, gracias por amarnos como nos amas. En el nombre de Jesús, amén. Cuando el Señor da estas palabras, está dando una promesa que tuvo cumplimiento. Y esa promesa era de enviar al profeta Elías antes de aquel día de gran juicio. Y parte del papel que tendría y del resultado de la venida de este profeta sería volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Cuando el Señor dice estas palabras, nos hace saber que hay un gran impacto cuando la relación de padre e hijo se ve afectada, se ve dañada o simplemente no existe. Dios nos creó como padre, y podemos ver en el libro de Génesis que nos creó a su imagen, conforme a su semejanza. Él nos creó de tal forma que pudiéramos relacionarnos con Él. Hoy, por medio de Jesucristo, podemos hacerlo y podemos llamarle Padre.
en realidad podemos llamarle Abba Padre. Una manera mucho más cercana, mucho más íntima, que es la que Dios verdaderamente desea para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es esa relación cercana, íntima con Él, lo que transforma nuestra vida, lo que sana nuestras heridas, lo que fortalece nuestro ser y nos ayuda a vivir de acuerdo a su voluntad. Cuando entendemos su amor por nosotros, cuando podemos darnos cuenta y reconocer lo que Él ha hecho por nosotros, nuestro corazón no puede sino caer rendido a Él. Él nos creó a su imagen, nos creó conforme a su semejanza, con ese propósito de poder relacionarnos con Él, de poder tener comunión con Él. Cuando nos apartamos de Él, refiriéndome al pecado del hombre, Él no se quedó conforme con eso. Él vino a buscarnos. Él tenía un plan para rescatarnos, para redimirnos, para quitarnos de esa condición, para quitar nuestro pecado de en medio. El precio para ello fue un precio muy alto, fue la vida de su Hijo Jesucristo. Por eso dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, fue tan grande su amor por nosotros, es tan grande su amor por ti, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito de Dios y su deseo, su voluntad para nuestra vida. Cuando pensamos en el papel del Padre, de un Padre terrenal, podemos decir que el Padre le ha sido dada cierta responsabilidad y también privilegio. Toda responsabilidad de alguna manera se convierte en un privilegio porque nos permite tener esa satisfacción de realizar aquello que trae bendición. El papel del Padre, pudiéramos señalar, entre otras cosas, es el de proveer, es el de proteger, es el de enseñar, guiar, es el de amar. Cuando este papel no se cumple de la forma correcta o simplemente no se lleva a cabo porque el Padre se encuentra ausente, la ausencia puede deberse a diferentes razones. Tal vez ya no está aquí, ya no está en este mundo, o quizás lo está, pero simplemente no existe la relación y la cercanía. Se alejó por voluntad propia, por circunstancias que no nos toca a nosotros juzgar, pero que sin embargo han traído consecuencias. Trae consecuencias. Cuando ese papel, esa función del Padre no se cumple apropiadamente, vienen consecuencias. Todo hijo sufre esas consecuencias. Hombre o mujer las vive y las vive de una manera muy fuerte. Yo quiero reconocer, sin duda, el papel que aquellas mujeres, al estar el padre ausente, han realizado una labor muy grande, digna de elogio, digna de reconocimiento, pero con todo respeto. Y creo que es el sentir también de toda aquella madre que entiende y conoce el corazón de Dios. Aunque ha hecho una gran labor, sigue habiendo una necesidad en el corazón del hijo. Sigue habiendo un vacío que solamente Dios puede llenar, satisfacer. Y es por esa razón que cuando esa ausencia del Padre ha sido la experiencia de algunas personas, es tan importante que entendamos y conozcamos el amor de nuestro Padre, del Padre Celestial. Ahora, quiero aclarar que esta necesidad no es solamente de aquellos que han tenido la experiencia de un Padre ausente, sino que es la necesidad de todo ser humano. Cuando el hombre, como dije, pecó contra Dios, escogió apartarse de Él, desobedecer su mandato, Dios siguió amándole. Dios siguió amándole. En el mismo momento en que
vino ante él para pedirle cuentas por lo que había hecho, le dio una promesa. Una promesa. Mientras hablaba el Señor a la serpiente, le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Tú le herirás en el calcañar, pero ella, la descendencia de la mujer, aplastará tu cabeza. Esa promesa tenía que ver con la venida de Jesús a este mundo, a esta tierra, precisamente en donde pagaría por nuestro pecado. Tal vez has escuchado esas palabras que dice que Dios ama, al que ama, disciplina. Las encontramos en Hebreos 12:6. Y azota a todo aquel que toma por hijo. Pero si bien esto es cierto, hay algo más que dice la Biblia con respecto al Padre. Porque el papel del Padre no es solamente la disciplina. Sin duda se requiere en ocasiones y debe aplicarse, pero porque hay un propósito en ello, un propósito de amor. Por eso dice Dios: al que ama, disciplina. Sin embargo, la Escritura nos dice en el Salmo 103, versículo 13, que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El amor de Dios como Padre está presente. Es una realidad. Es una realidad. Dios desea que le conozcamos como tal. La Biblia dice que cuando Jesús vino a este mundo, dice en Juan 1:12, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese privilegio, esa oportunidad de poder venir a Él, conocerle a Él, la ha hecho posible el Señor Jesucristo al venir a este mundo. Como dije, cuando el hombre se apartó de Él, Dios no se quedó conforme ante eso. Su propósito y su plan fue y es, al enviar a su Hijo, reconciliarnos con Él. Él quiere que te reconcilies con Él. Él quiere traer sanidad a tu corazón. Él quiere traer salvación a tu vida, perdón de pecados. Cosas que a veces no alcanzamos a entender porque nos encontramos tal vez en medio de situaciones y dolor que no nos damos cuenta que nuestra condición se debe precisamente como consecuencia del pecado. Sea nuestro pecado o el pecado de alguien más, e incluso a veces el pecado de nuestros padres. Pero Dios es el que puede redimirnos de todo ello. Dios puede traer sanidad y perdón tanto al Hijo como al Padre. Ese es el deseo de Dios. Ese es su corazón. Por eso yo quiero decirte que hay esperanza en Cristo. En el libro de Gálatas, capítulo 4, encontramos las siguientes palabras. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 en adelante. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora, detengámonos y entendamos lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Dios tenía un plan, un propósito, y lo llevó a cabo y lo seguirá llevando a cabo de una manera perfecta. En el cumplimiento del tiempo, dice la palabra de Dios que envió a su Hijo. Lo envió nacido de mujer, nacido bajo la ley, vivió de acuerdo
a lo que Dios había ordenado, a sus mandamientos, pero vino y cumplió con la ley de Dios precisamente para redimirnos. Aquella ley que nos condena, porque ciertamente no hay justo ni aún uno. Así como pecaron los padres, pecaron los hijos. Todos hemos pecado. Así que el perdón, la restauración, es algo que necesitamos todos. Y Él vino para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y dice la palabra aquí, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Para cambiar nuestra condición. Para cambiar nuestra condición y nuestra relación con Él. Para que ahora podamos vivir como sus hijos. Por eso dice, por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Él nos ha dado de su espíritu y ese Espíritu Santo que Él nos da es con el cual viene a sellarnos para el día de la redención. Este espíritu en nosotros clama, Abba, Padre. Cuando leemos en los evangelios y vemos en diferentes ocasiones a Jesús expresarse con respecto a su Padre, vemos que hay una relación muy cercana. Quisiera citar las palabras de Mateo capítulo 11, versículo 25, que dice así. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y mira lo que dice enseguida. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús vino a este mundo no solo para morir por nuestros pecados y cubrir nuestra falta. Su muerte tuvo un impacto todavía mayor a ello, porque nos trasladó a una condición de hijos. De tal forma que aún el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo, ha venido a morar a nosotros y podemos, y Dios desea, que nos relacionemos con Él, con esa cercanía, con esa intimidad. Por eso es que el cristianismo no es religión. Dios no te ha llamado, Dios no nos ha llamado para que vivamos una religión. Cuando una persona se convierte a Cristo, no debiera decir, ay, esta persona cambió de religión, sino más bien esta persona ha cambiado su relación con Dios. Antes se encontraba apartado de Él, lejos de Él, viviendo fuera de su voluntad. Tal vez por ignorancia de lo que Cristo ha hecho, de lo que Cristo puede hacer en tu vida. Pero una vez que comprendemos, una vez que Dios nos abre el entendimiento y nos permite entender cuánto nos ama, lo que Él ha hecho por nosotros y lo que puede hacer en nuestra vida, entonces, al creer en Él, al arrepentirnos de nuestros pecados, recibir su gracia, nuestra vida comienza a ser transformada. Desde ese momento, por eso, como citábamos anteriormente, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos llama a este tipo de relación con Él. Una relación muy cercana, una relación muy íntima. Dice la palabra de Dios que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, con los que le honran. Pero ¿cómo podemos honrar a Dios?
si no le conocemos, si no hemos entendido y creído realmente quién es Él. La Biblia dice, quisiera citar en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 9, una referencia más de la relación entre Jesucristo y el Padre, pero también que nos hace ver nuestra relación con Él, como Dios desea que sea. Dice en Juan 15, versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Como el Padre me ha amado, decía Jesús, así también yo os he amado. Y entonces venía la exhortación, permaneced en mi amor. ¿Cómo podemos permanecer en el amor de Dios? Escuchaba algo recientemente y creo que tiene mucha razón. La Biblia misma nos lo dice. ¿A qué me refiero? Es decir, que Dios no esperó a que nosotros nos volviéramos a Él. Dios no espera a que nosotros hagamos algo para entonces alcanzar su favor. En realidad, la gracia significa que Dios nos da algo que no merecemos. Y mucho más, algo que no podemos ganar. No podemos alcanzar porque aun cuando alguien se lo propusiera, no podemos guardar la ley de Dios de una manera perfecta. Dice la Biblia que si alguno falla en un punto, ya es culpable de toda la ley. Sin embargo, Dios no esperó. Dios no esperó para que nosotros nos volviéramos a Él. La Escritura dice en la carta a Tito, quisiera que fuéramos para allá. Puedes encontrar este pasaje. En el capítulo 2 y versículo 11, Tito 2, la Biblia nos dice algo extraordinario. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No es solo para unos cuantos. Pero dice también el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Como vemos en este pasaje, el versículo 11 en particular, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esto nos habla de la iniciativa de Dios. Dios siempre toma la iniciativa. Él nos amó primero, dice el apóstol Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es imposible de otra manera. Dios manifiesta su amor, Dios lo expresa, nos da su gracia, la cual, como dice aquí, se manifiesta para salvación a todos los hombres. Dios la extiende y la hace disponible a todo aquel que crea, como repetidamente dice la Escritura, a todo aquel que crea, el que oye mi voz y cree al que me envió, tiene vida eterna. Así que está disponible para todos. Y esa gracia, cuando es recibida, produce en nosotros un cambio. Cuando entendemos verdaderamente el amor de Dios.
Hablaba hace un momento acerca del impacto tan fuerte que tiene la ausencia de un padre. Deja una gran herida, un gran vacío, a veces cosas que se arrastran, a veces incluso sin alcanzar a comprender el porqué. En ocasiones, en ciertas circunstancias, deja, además de esas heridas, algún resentimiento, algún rencor, preguntas sin responder. Y por supuesto, por lo que hablamos, todo eso se debe porque el padre no cumplió con su papel, no cumplió con su función. No estamos juzgando la razón, pero eso provoca en el hijo dolor, resentimiento, deja un vacío que, como mencioné, reconociendo la labor de aquellas mujeres que han enfrentado esta situación por la ausencia, a veces por el abandono, realizan una labor titánica, pero como seres humanos seguimos teniendo esa necesidad. Ahora déjame decirlo de esta forma. En esa situación, por lo general, creo que estamos de acuerdo, es el padre el que no cumple con su función. Es el padre el que falla. No estamos juzgándole, repito, pero es por su responsabilidad o por su falta de responsabilidad al cumplir su papel. En nuestra relación con Dios ocurre lo contrario. Dios no nos ha fallado. Dios nunca le falló al hombre. La Biblia dice que Dios es fiel. Y dice que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Es decir, Él sigue siendo igual. Él no cambia. Somos nosotros los que nos apartamos. Somos nosotros los que decidimos abandonar su camino. Somos nosotros los que nos descarriamos. Somos nosotros los que buscamos cada uno su propio camino y aún a pesar de a veces oír, escuchar lo que Dios desea, lo ignoramos. Fue el hombre el que decidió pecar o el que pecó. Y fue Dios el que vino en su búsqueda. Fue Dios el que vino para traer restauración. Fue Dios, así como dice la Escritura, el que manifestó su gracia y la hizo disponible para salvación a todos los hombres. Fue Dios, y es Dios el que toma la iniciativa, es Dios el que nos llama a volvernos a Él. Pero es Dios el que da el paso, ya lo ha hecho. Como decía también, una vez que experimentamos esa gracia, entonces se produce un cambio en nuestra vida. Y claro, uno de esos cambios y que se hace evidente es que nuestra vida es distinta. Hacemos cosas distintas, actuamos de manera distinta. Deseamos hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios. Pero déjame decirte que aún todo esto es resultado y solo puede ser resultado para que sea genuino de nuestra relación con Él. Porque como mencioné antes, cuando una persona se convierte a Cristo, no significa que solo cambia de religión, sino que entra en una relación personal con Él. Y al hacerlo, una relación personal con el Padre. Aquí, cuando leíamos, nos dice que una vez recibida esta gracia, nos enseña y entonces comprendemos que debemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y a vivir en este siglo o en este mundo de manera sobria, justa y piadosa. Y conociendo lo que el Señor aún está por hacer, aguardando, es decir, esperando, teniendo esa esperanza de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, aquel que vendrá por nosotros, aquel con el cual un día estaremos y que podremos estar gracias a lo que Cristo ha hecho, gracias a lo que Jesús hizo.
Cuando hablábamos acerca de esa relación tan especial que el Hijo tiene con el Padre, refiriéndonos a Jesús, y como Él lo decía en Mateo 11, el versículo 27, cuando Él expresa, ¿no? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es interesante que después de estas palabras que Jesús expresa, alabando al Padre y expresando ese conocimiento mutuo, esa relación tan especial que el Hijo y el Padre tienen, Él hace una invitación. Y Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice la Escritura, y dijo Jesús aquí, que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús es el camino al Padre. Él lo expresó. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El Padre así lo estableció, así lo determinó, que tú y yo podamos conocerle mediante su Hijo, mediante la persona de Cristo. Esto significa que para poder conocer al Padre tenemos que ir a la cruz. Porque conocer a Cristo es entender lo que Cristo, no solo lo que Cristo dijo, sino lo que Él hizo por ti y por mí. Él fue a la cruz, Él murió por ti, Él murió por mí, para darnos esa salvación, para que la gracia de Dios llegara y llegue a tu vida. Hoy es el día que el Señor quiere traer un cambio. Ahora, tal vez tú has estado en la iglesia por mucho tiempo. Tal vez tú has conocido la palabra de Dios por mucho tiempo o parte de ella. Pero aquí el asunto es tu relación con Dios. Tu intimidad con Dios. Tú que ya has respondido a su palabra. Tú que en algún momento quizá oraste y expresaste tu deseo de venir a Él. Su voluntad es que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que nuestra relación con Él se fortalezca. Por eso es que Él puede hacer esta invitación y ofrecernos descanso. Por eso es que Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nos invita a llevar su yugo sobre nosotros y aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Y entonces dice, hallaréis descanso para vuestras almas, para nuestras almas. Es Cristo el que puede darte ese descanso. De todo lo que has vivido, de todo lo que no has tenido, de todo lo que quizá tú pensaste o piensas, pero ¿por qué yo no he tenido esto que los demás tienen o que alguien más tiene? La verdad es que todos podemos sentarnos y lamentarnos por cosas, ya sea que hayamos hecho o cosas que alguien más hizo y que nos llevó a estar en una situación, o que alguien más no hizo y también como consecuencia quedamos fuera de ciertas cosas. Pero es Dios el que tiene el poder para cambiar nuestra realidad. Es Dios el que tiene el poder para transformar nuestra vida, para sanarnos, para traernos a esa relación y poder entender el amor del Padre. El amor del Padre, como lo expresa el apóstol Juan, allí en su primera carta, en el capítulo 3. Y lo dice de esta manera: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ahora, detengámonos un momento.
Mirad, dice, date cuenta cuán grande es el amor del Padre, que llegó hasta este punto de hacernos sus hijos. A veces alguien ha dicho, bueno, todos somos hijos de Dios. La Biblia enseña que todos somos creación de Dios, pero solo aquel que cree y recibe a Jesucristo es hecho hijo de Dios. Ahí está en la palabra. No es la opinión de un hombre. Por eso Juan, entendiendo esto mismo, lo repite en una de sus cartas que leemos ahora. Mira cuál amor nos ha dado el Padre. A tal punto que somos llamados hijos de Dios. Y no solo somos llamados como algo que se dice sin tener realmente un valor, sino somos llamados, tenemos ese lugar, tenemos ese privilegio, tenemos esa bendición, como ya leíamos en Gálatas, de poder acercarnos al Padre y decir, Abba, Padre, de poder acercarnos con confianza. Ese es el anhelo del corazón de nuestro Dios, de un corazón paternal que ha mostrado desde el principio, desde que creó al hombre, cuando el hombre se apartó de él, al enviar a su Hijo, al hablar a tu vida ahora mismo a través de este mensaje. Aún si tú has ya caminado con el Señor, pero no has crecido en esa relación, en esa intimidad con Él, ese es su llamado. Eso es lo que Él quiere. Que no le conozcas de lejos, que no lo conozcas por referencia de alguien más, que sea tu experiencia personal, que sea esa experiencia diaria que está transformando tu vida. Cuando venimos a Él y comprendemos cuán grande es su amor por nosotros y la obra que Él está realizando en nosotros, porque sin duda no somos perfectos, aún estamos batallando en este mundo, pero dice la Biblia ahí en el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, aunque ya estamos en esa relación, hay cosas que aún nos esperan y que se realizarán cuando estemos en su presencia. Aún aquí todavía enfrentaremos dolor, enfrentaremos sufrimiento, enfrentaremos aflicción, pero el Señor estará ahí para sostenernos, para fortalecernos, para llevarnos adelante. Por eso dice, sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga por nosotros, cuando estemos en su presencia, dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y esto produce en nosotros el deseo de vivir para Él. Por eso dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, nuestro anhelo se convierte en vivir de tal forma que le agrademos a Él. No para ganarnos su favor ya lo hemos recibido. Su gracia ha venido a nosotros, se ha manifestado, hemos experimentado su salvación y es lo que Dios quiere que experimentes si tú aún no lo vives. Y entonces es un deseo que Él pone en nosotros de querer agradarle y de estar preparados y preparándonos para ese día en el cual nos reunamos con Él. Esa es su voluntad. Y sabes, algo más ocurre. Cuando nuestra relación con Dios, cuando nuestra relación con Él se convierte en la relación que Él desea, viene sanidad a nuestra vida, viene identidad. Ahora somos hijos de Dios, decía el apóstol. Y aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, llegará ese momento, cuando estemos frente a Él. Pero ahora somos hijos de Dios, tenemos esa identidad, tenemos ese privilegio de poder acercarnos a Él. Y ocurre algo más. Además de sanar nuestro corazón, Dios abre nuestro entendimiento y nos permite, si es que nuestra vida se encuentra afectada, porque nuestro Padre terrenal no pudo o no quiso desempeñar su papel, y Dios trae sanidad y restauración hacia esa relación con Él, a esa relación con nuestro Padre terrenal.
somos capaces de perdonar, somos capaces de amar, y aunque no lo podamos entender todo, somos sanados y podemos caminar en esa vida de libertad, en esa vida de gozo, en esa vida de plenitud, disfrutando de nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Él te llama. Él nos llama a volvernos a Él, a conocerle de una manera más íntima, de una manera real, de una manera genuina. Tú y yo tenemos esa oportunidad. Él nos ha dado esa oportunidad. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Si tú no lo has hecho, si tú no lo estás disfrutando ahora, te invito. Ven a Él. Encontrarás descanso. La carga se irá, el dolor se irá, el resentimiento se irá y vendrá el gozo, la paz, el amor de Dios a tu corazón. Abre tu corazón a Él para que puedas experimentarlo. Te invito a que oremos. Ahí donde estás, cierra tus ojos y haz esta oración conmigo. Padre, te agradezco por amarme como me amas. Aunque no alcanzo a comprender la magnitud de tu amor, puedo verlo, Señor, que es inmenso. Fue tan grande que diste a tu Hijo por mí. Cuando yo me aparté, cuando yo me alejé de tus caminos, cuando yo quebranté tus mandamientos, cuando yo aún me burlé de lo que tú has hecho y dicho, Señor, tú me seguiste amando y extendiste tu gracia. Y tu perdón lo extiendes ahora por medio de Jesucristo. Sí, llamándome a un arrepentimiento, a un cambio de vida, que solamente puede ocurrir al recibir tu gracia, al abrir mi corazón a ti. Y eso es lo que quiero hacer hoy. Señor, te he conocido, pero no quiero conocerte de lejos. No quiero caminar a la distancia. No quiero solamente vivir, Señor, de costumbres, de tradiciones, sino quiero vivir la realidad de tu presencia en mi vida. Esa relación a la que nos has llamado y me has llamado como mi Padre, y yo poder acercarme a ti como tu Hijo por medio de Jesucristo y exclamar con ese mismo espíritu, Abba, Padre. Gracias, Señor. Gracias por amarme como me amas. Trae sanidad en este momento. Trae restauración, Señor. Que tu palabra pueda llegar a lo más profundo del corazón de aquella persona que está necesitando esta sanidad de parte tuya. Te lo pido, Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, a quien enviaste a este mundo por amor a nosotros. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Recibe la palabra del Señor. Abre tu corazón a Él. Comienza a caminar en lo que Dios ya te ha dado. Que Dios te bendiga.